A sus 30 años, el gran Alejandro Magno poseía uno de los más vastos imperios que se han conocido en la historia de la humanidad, pues sus territorios abarcaban desde Grecia hasta la India. Sucedió a su padre, Filipo II, en el trono de Macedonia en el 336 a.C., cuando el reino macedónico era la potencia hegemónica en la Grecia del momento. Pero sus intereses, propósitos y ambiciones no quedaron ahí, pues Alejandro se propuso la conquista del enorme imperio persa, que estaba formado por el territorio que comprendía entre el norte de África y el Asia Central. En el 334 a.C., Alejandro entraría con su ejército en territorio persa. Tras una serie de victorias, llegaría a dominar Asia Menor, el Oriente Medio y Egipto. En el 331 a.C., Alejandro dirigiría sus tropas en la que sería la batalla triunfal definitiva sobre los persas, la batalla de Gaugamela, en el actual Irak. A pesar de que el enemigo duplicaba las tropas, Alejandro y su ejército se hicieron con la victoria, y el rey persa, Darío III, se dio a la fuga y sería más tarde asesinado. Pero estos logros tampoco saciaron a Alejandro en su afán conquistador, pues invadió el subcontinente indio en el 326 a.C. Tras unas costosas batallas, se enfrentaría al rey local, Poros, a las orillas del río Hidaspes. Fue una batalla dura, donde hicieron frente a elefantes en una dura noche de lluvia, pero los griegos se hicieron con la victoria. Alejandro querría continuar hacia el este, cruzar el río Ganges y conquistar nuevas tierras, pero sus hombres, exhaustos, se negaron a alejarse más de sus hogares. Alejandro, dolido por la negativa de sus tropas, pronunció el siguiente discurso: «Veo, caballeros, que al proponeros un nuevo designio, ya no me seguís con el espíritu que antes os animaba. Os he reunido para que tomemos una decisión conjuntamente. ¿Hemos de continuar adelante, según mi criterio, o hemos de regresar, siguiendo el vuestro? Sumad, pues, el resto de Asia a lo que ya poseéis, una pequeña adición a la gran suma de vuestras conquistas. Qué grandes o nobles gestas hubiéramos conseguido si, viviendo con comodidad en Macedonia, nos hubiéramos conformado con proteger nuestros hogares, sin más ambición que repeler los ataques a nuestras fronteras de tracios, ilirios o tribalios, o de los griegos hostiles que supusieran una amenaza para nuestra tranquilidad. No podría culparos de ser los primeros en ver debilitado vuestro empuje si yo, vuestro comandante, no compartiera con vosotros las marchas extenuantes y las arriesgadas campañas. Sería lógico si solamente vosotros os encargaréis de todo el trabajo y las recompensas las cosecharan otros. Pero no es así. Vosotros y yo hemos compartido el esfuerzo y el riesgo a partes iguales, y las recompensas nos corresponden a todos y cada uno de nosotros. El territorio conquistado os pertenece, y vosotros sois quienes lo gobernaréis. La mayor parte de los tesoros conseguidos es ahora vuestros, y cuando hayamos conquistado toda Asia, habré ido ciertamente más allá de la simple satisfacción de nuestras ambiciones, y se habrán sobrepasado con creces las expectativas de riqueza o de poder que cada uno de vosotros pudiera albergar. A quienes deseen regresar a casa, conmigo o sin mí, les será permitido hacerlo. A quienes permanezcan conmigo, les convertiré en la envidia de aquellos que regresen». Sin embargo, a pesar del discurso y las palabras de Alejandro, no consiguió convencer a sus tropas de avanzar hacia Oriente, pues emprendieron el camino de regreso. El río Hidaspes fue el límite de las conquistas de Alejandro Magno, que a pesar de luchar codo con sus tropas, no consiguió su propósito por diferentes motivos. En primer lugar, los soldados habían estado alejados de Grecia durante años y solo querían regresar a casa para disfrutar del botín conseguido tras numerosas victorias. La batalla contra Poros les había dejado exhaustos, pues luchar contra elefantes bajo la lluvia no debe ser tarea sencilla. Por otro lado, también se deterioró la relación entre Alejandro y algunos de sus comandantes, pues el rey macedonio no solo se limitó a adoptar costumbres y ropajes persas, sino que también reclutó soldados. Alejandro no volvería ya a casa, pues se asentó en Babilonia, donde moriría en el 323 a.C. El gran imperio de Alejandro Magno quedó dividido en diversos territorios, debido a las luchas entre sus generales por hacerse con el poder, pero a pesar de la disgregación de sus conquistas, nadie puede dudar
de la grandeza de Alejandro, pues consiguió formar un imperio que comprendía 3 continentes. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like y suscribirte para estar atento cuando subamos los siguientes. Muchas gracias.